Método de diferenciación numérica. Como referencia, el polinomio de Taylor muestra una aproximación de una función f de x, en donde p de n de x es igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 sobre 1 diferencial multiplicado por x menos x sub 0 más f doble prima de x sub 0 sobre 2 diferencial por x menos x sub 0 al cuadrado y así sucesivamente. La primera derivada con diferencias divididas hacia adelante. Una aproximación a primera derivada usa los primeros dos términos del polinomio de Taylor alrededor de x sub i para un punto a la derecha x sub i más 1 a una distancia h igual a x sub i más 1 menos x sub i. Se puede simplificar un polinomio de grado 1 y un término de error. F sub i más 1 es igual a f sub i más f' sub i de h más o de h al cuadrado, y así sucesivamente. Despejando la expresión para f' de i, entonces obtenemos f' sub i es igual a f sub i más 1 menos f sub i sobre h, y eso es igual a delta de f sub i sobre h. La expresión también es la primera diferencia finita dividida con un error de orden O de h. La primera derivada con diferencias divididas centradas. Se realiza el mismo procedimiento que el anterior, usando el punto x sub i más 1 y x sub i menos 1 alrededor de x sub i. En el término x sub i menos 1, el valor de h es negativo al invertir el orden de la recta. Aquí podemos observar el diagrama de flujo. Aquí podemos ver el código en Python que nos permite aplicar el método numérico de la diferenciación numérica. Y aquí la ejecución de dicho código, en donde podemos encontrar los valores para la función f de x igual a x al cuadrado más x más 1, en donde obtenemos las integrales de f de x igual a x cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 más x. Hola, buenos días compañeros y compañeras. Hoy les venimos a hablar acerca de la integración numérica. La integración numérica es una técnica que se puede usar para aproximar el valor de la integral de una función que no sea posible antidiferenciar, es decir, integrar. Pues aquí como tal se va a nombrar uno de estos métodos, la cual es el método del trapecio o regla del trapecio, el cual pues se aproxima a la función dividiendo el intervalo AB en intervalos de igual longitud y formando entonces pues trapecios por encima de cada intervalo. Entonces aquí se tiene un ejemplo el cual nos pide calcular el error de esta función por la regla de trapecios n igual a 3. Acá se tiene una fórmula general de la regla de los trapecios compuesta. Y se tiene la fórmula para hallar a h, acá se tiene un respectivo paso a paso, el cual simplemente pues para llegar a esa solución, acá como tal pues está el error y acá está la aproximación. A nosotros nos interesa más que todo pues la aproximación. Acá está el algoritmo, el diagrama de flujo, el código en Python y la ejecución de ese código en Python. El código en Python lo que nos quiere decir es que se importa una librería NumPy con dada una función pues x, una función f de x, cualquiera que sea, y pues se integra aquí con esta línea de código donde dice POW y se ingresan unas variables b, a y n que hacen referencia pues al límite superior, al límite inferior y al número de trapecios para hallar a h. Entonces también se implementa lo que es el ciclo for con np-arrange, que lo que nos permite es manipular números con punto dentro de los incrementos y pues se aplica lo que es la fórmula de la integral, lo que nos va a dar pues el resultado de la integral y la gráfica con sus respectivas etiquetas, X-label, Y-label y el título. Y pues aquí está el ejemplo donde nos dice pues introduce el límite superior, a nosotros pues es 1, el límite inferior es 0 y el número de traspecios que es 3 y el resultado pues de la integral nos va a dar 0.35 y nos va a mostrar la gráfica. Gracias.
La regla de Simpson. La regla de Simpson es un método de integración numérica. En otras palabras, es la aproximación numérica de integrales definidas. La regla de Simpson es la siguiente. F de x es llamado integrando. A es igual al límite inferior de la integración y B es el límite superior de la integración. Como se muestra en el diagrama anterior, el integrando f de x es aproximado por un polinomio de segundo orden. El interpolante cuadrático es p de x. Y sigue la siguiente formulación. La integral definida entre a y b de f de x por dx es aproximadamente la diferencia entre b menos a sobre 6 multiplicado por f de a más 4f de a más b sobre 2 más f de b. Reemplazando b menos a sobre 2 como h, obtenemos que la integral definida entre a y b de f de x es aproximadamente h tercios de f de a más 4f de a más b sobre 2 más f de b. Como se puede ver, hay un factor de un tercio en la expresión anterior, por eso se llama regla de un tercio de Simpson. Si la función es altamente oscilatorio o crece de variados en ciertos puntos, entonces la regla anterior puede no producir resultados precisos. Una forma común de manejar esto es usando el enfoque de la regla compuesta de Simpson. Para ello, dividir a y b en pequeños subintervalos y luego aplicar la regla de Simpson en cada intervalo. Luego sumar los resultados de cada cálculo para producir aproximación sobre la integral completa. Si el intervalo entre a y b se divide en n subintervalos y n es un número par, la regla compuesta de Simpson se calcula de la siguiente forma. La integral definida entre a y b de f de x por dx h tercios desde j igual a 1 a n medios de f de x sub 2j menos 2 más 4f de x sub 2j menos 1 más f de x2j. Aquí podemos observar el diagrama de flujo y el algoritmo que nos permite aplicar la regla de Simpson. También podemos observar el código en Python y un ejercicio de aplicación en el cual tomamos como f de x a la raíz cuadrada de x por seno de x, en donde x es mayor o igual a 1 y x es menor o igual a 3. Evaluaremos 4 tramos y reemplazamos los respectivos valores obteniendo que la integral es igual a 2. Bueno, en esta ocasión vamos a evaluar otras funciones para integración numérica. En este caso hemos elegido la integración numérica de Thornberg. Esto es una técnica diseñada para tener integrales numéricas de función de manera eficiente que se basa en la aplicación sucesiva de la regla de trapecio con ayuda de la regla de Simpson como tal. Bueno, vemos que en el ejemplo hay que calcular una integral definida de menos 1 a 1, de aquí a la 4, hasta obtener R3, que es el número de explotaciones que se va a realizar. Como vimos anteriormente en la primera exploración, vemos como tal lo que es la regla de trapecio, y en la segunda exploración vemos lo que es la regla de Simpson ya aplicada anteriormente. Bueno, encontramos su respectivo algoritmo, su diagrama de flujo, y yendo al código vemos que bueno, tenemos que aproximar la integral definida de f de a b por el método de Thornberg. Lo que hacemos es, como les dije yo, utilizamos el código de Simpson y del trapecio para así ejecutar el número de exploraciones planteadas, en este caso que son 3, y por último obtener lo que es el resultado, que para esta función que especificamos acá arriba sería 0.4827. Muchísimas gracias.